Buenas, mi nombre es Grace Vivar y junto con mi compañera somos el grupo número 5. En este video se les va a hablar sobre lo que fue la tarea número 8, en especial el tema número 2, el cual trata, del módulo que pueden ver ahí, el 062101, que es con un convertidor de frecuencia, el G120, en una conexión Profinet con el SIMATIC S7500 PLC. Entonces, para empezar, nos vamos a dirigir al respectivo programa de TIA Portal. Ya lo tengo aquí. Entonces, ahora le vamos a dar en crear proyecto y luego le vamos a colocar cada uno de los datos que queramos y lo vamos a mandar a que se elabore. Entonces, aquí vamos a esperar un ratito en lo que nos abre el programa. Listo, ahora que ya se nos ha habilitado esta ventana, entonces le vamos a dar clic aquí en configurar dispositivos. Luego le vamos a dar en agregar uno nuevo. Y aquí en la parte de los controladores vamos a elegir el SIMATIC S7500. Y la CPU que vamos a utilizar es la 1516 F3. Entonces abrimos la carpeta, seleccionamos el respectivo dispositivo, comprobamos las versiones y simplemente le damos a agregar. Entonces aquí también tenemos que esperar otro rato en lo que nos carga el dispositivo al programa. Ya que se nos ha abierto ahora sí el software, la ventana, entonces ahora lo que hacemos es que nos vamos a dirigir a abrir el catálogo de hardware que está aquí y vamos a seleccionar una fuente de alimentación, el PM100 de 190 watts. Entonces elegimos este, le damos clic y simplemente lo arrastramos al slot 0, que es en el que lo vamos a colocar. Y bueno, aparte de esto, le vamos a añadir a esta otra parte otros módulos, por ejemplo el DI, que son las entradas digitales. Vamos a seleccionar esta de aquí, la de 32 entradas digitales a 24 voltios. Entonces, revisamos las versiones del firmware, que esté todo correcto, y lo arrastramos al slot 2. Luego de esto, como tenemos entradas, también vamos a abrir la carpeta de Q, que son las salidas digitales, y vamos a seleccionar esta de aquí, que son la de 32 salidas digitales a 24 voltios con 0.5 amperios. Entonces elegimos, revisamos las versiones y lo añadimos al slot 3. Luego de esto también vamos a añadir ahora los AI, que son las entradas analógicas. Y vamos a seleccionar la de 8 entradas analógicas, esta que está aquí. Y vamos a hacer lo mismo, lo colocamos en el slot 4. Ahora vamos por las salidas analógicas, son las AQ. Entonces abrimos la segunda carpeta, que son las de 4 salidas, para que concuerde con la anterior. Y bueno, le damos clic y lo arrastramos al slot 5. Entonces, luego de esto ya tenemos aquí esta parte configurada y nos vamos ahora a dirigir a la pestaña de dispositivos y redes. En esta pestaña lo que vamos a hacer es incorporar el driver requerido. Entonces, este driver, como es un accionamiento, lo vamos a encontrar en esta carpeta de los accionamientos y arrancadores. En específico, este es un accionamiento SIMATIC que está aquí. En caso de que no se tenga estas carpetas, lo que hay que hacer es instalarlos por fuera. Quiere decir que no fue incorporado a lo que se instaló el software del TIA Portal, que fue lo que nos sucedió. Tuvimos que instalar los Start Drive primero. Entonces, de ahí nos va a aparecer estas carpetas. Ahí entonces vemos a los accionamientos Dynamic. El que vamos a utilizar es ese segundo, el Dynamics G120. Es con el que vamos a trabajar. Y vamos a seleccionar la carpeta de Control Units, son las unidades de control. Y vamos a escoger ese de ahí. Entonces, bueno, revisamos lo que son las versiones también. Y simplemente le damos doble clic o lo arrastramos para agregarlo a la interfaz de la red. Entonces, esperamos un rato en lo que nos cargue.
Y ahora que ya nos cargó el dispositivo, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es realizarle la conexión. Entonces, el PLC le vamos a dar clic aquí en ese puerto y lo vamos a conectar con el puerto del driver para realizar la conexión Profinet, que es la que nos aparece ahí. Entonces, una vez ya conectado, le podemos dar doble clic al accionamiento y aquí vemos ya pantalla más grande de la interfaz. Entonces, ahora lo que vamos a hacerle a este accionamiento es agregarle una etapa de potencia. Entonces, para eso también abrimos otra vez el catálogo de hardware, seleccionamos esta carpeta, seleccionamos ahora el que le vamos a incorporar es la alimentación de 240. Y bueno, vamos a seguir abriendo esta carpeta, luego la siguiente. Y ahora vamos a seleccionar el que vayamos a utilizar, que va a ser este IP con 0.75 kilowatts, 200 voltios. Entonces lo seleccionamos y lo arrastramos al respectivo espacio donde va a ubicarse. Entonces, una vez hecho esto, bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que hay que configurarle las direcciones IP también. Entonces seleccionamos aquí los puertos, le damos doble clic y bueno, ahí esperamos a que nos aparezca la respectiva interfaz, las direcciones Ethernet. Entonces aquí ya la vamos a dejar con este valor. En cambio, si se quiere cambiar, bueno, aquí se ubica el correspondiente. Entonces ahora nos vamos a regresar a lo que es dispositivos y redes y en esta conexión, la Profinet, le vamos a dar clic derecho y vamos a añadir, vamos a seleccionar, accionar nombre de dispositivo para poder configurarle para la respectiva simulación procedente después. Entonces, esperamos un rato y se nos va a abrir esta pestaña. Entonces, cuando se nos abre esta pestaña, vamos a darle clic en actualizar lista. Y bueno, pues en caso de que, en este caso, la cuestión es simulada, pero si tuviéramos un dispositivo en físico, aquí ya debería colocarse lo que es la respectiva conexión. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar y mi compañera va a continuar con la exposición. Una vez rápida y continuando con la explicación, tenemos que para configurar parámetros de variador de frecuencia con el asistente en puesto en marcha, podemos dirigir a la ventana de la izquierda, de clic en la carpeta Drive 1520 de ella. Si trabajara en Cognition Wizard, en la primera sección Application Clase Mega 0 Expert, y se da clic en Next. En especificación y consigna, seleccionamos el accionamiento que esté conectado a nuestro PLC y donde se creará dicha consigna. En este caso, disponemos de intercambio de datos. Lo siguiente es, en la tercera opción, en Open Loop, Closed Loop Control Type. En esta sección se observa el nivel de funciones y se da clic en Next. En la cuarta sección, The Files of the Set Points Commands are. En esta sección se observa la configuración de default de I/O y se da clic en Next. En esta sección de Drive Setting, en esta sección se observa el motor estándar y el load type y se da clic en Next. Aquí tenemos la opción 0, filtro. Para la configuración del motor seleccionamos el motor asíncrono como tipo de motor y luego introducimos los datos del motor de acuerdo con la información de la placa del motor. Tenemos la opción de no hay freno no tenemos el motor. Para este caso elegimos los valores de parámetros. Para la configuración de funciones de accionamiento definimos el método para medir los datos del motor. En este caso seleccionamos funciones que son el motor. Aquí se procede con la selección del todo. Y en la última etapa se muestra toda la configuración realizada a los parámetros de variador y motor mediante un sumario que le dan en finalizar. Bueno,
continuando con la explicación que dio mi compañera, tenemos que ahora antes de adaptar el programa para que pueda controlar el convertidor de frecuencia, lo que debemos hacer es realizar necesariamente los tipos de datos del PLC, los cuales tienen que ver con la estructura del envío y recepción del Telegram, lo cual, esto, bueno, podemos comprobar en el respectivo driver. Si nos vamos a darle clic en el puerto, vemos sus propiedades, podremos ver que ahí está la configuración para este tipo del Telegram. Entonces, ahí vemos otro tipo de datos. Entonces, para esta parte de acá, nosotros lo que tenemos que hacer es dirigirnos al CPU. Vamos a abrir lo que son el tipo de datos de PLC y ahí vamos a agregar un nuevo tipo. Le damos clic aquí y nos va a aparecer esta interfaz en blanco aquí, en la cual tendremos que ir rellenando con las variables que vayamos a necesitar dependiendo de la funcionalidad. A esta de aquí se la han nombrado como recepción del Telegram porque precisamente va a receptar todos los datos de la conexión. Entonces aquí se crean las variables que vamos a utilizar a lo largo del proyecto con el respectivo tipo de datos, que son las booleanas menos la última que será de tipo entero. Y aparte de esta se va a crear se va a agregar otro nuevo tipo de dato que va a ser denominado como send para el envío de los datos del Telegram. Entonces aquí también se realizan cada una de las variables, se les coloca en el tipo, que son prácticamente parecidas a las que hacemos en la parte anterior. Entonces, después de realizar esto, ya nos regresamos a lo que son los bloques del programa para ir agregando los nuevos bloques que queramos. Por ejemplo, aquí vamos a añadir un bloque de datos. Entonces, una vez agregado este bloque de datos, le vamos a dar su respectiva denominación. Entonces, aquí tenemos ya los 4 bloques de datos que hemos creado. El primero que es para la convertidora de frecuencia. Entonces, aquí también realizamos ese tipo. Realizamos lo que son los arrays de cada una de las variables en las que se nos va a abrir estas acá. Se han creado de los tipos booleanos para este primer caso, que el primer caso vendría a ser respectivo al envío de los datos del Telegram. Y el segundo, que está en la parte de acá abajo, vendría a ser la recepción. Entonces aquí es donde veremos que nos están ingresando, están dando un respectivo valor de arranque, le podemos cambiar, modificar, entonces nos daría un false o un true. Entonces esto es para el convertidor de frecuencia. Sin embargo, no es lo único. Como vemos aquí, tenemos otros bloques creados, los cuales realizamos casi el mismo paso anterior. Entonces aquí lo que vamos a realizar es le vamos a dar clic al bloque de funciones para realizar el otro. Y este de aquí, este bloque FB, para realizar lo que es la parte del motor. Entonces los otros bloques, los verdes, se utilizarán, en cambio, es para la velocidad, para el control de la velocidad del motor. Entonces, después de que hemos realizado esto, ya vamos a concentrarnos en lo que es el main. Y antes de eso, entonces, tendremos que irnos a las variables del PLC para colocar en cada uno de los tags las variables que vayamos a utilizar en el respectivo main. Entonces, aquí también ya las vemos que ya están creadas. Hemos realizado otras de tipo array también. Y les colocamos valores booleanos, valores enteros, que estas vendrían a ser las respectivas que encontramos en lo que son los bloques de funciones en la que están en la parte de acá, para la recepción y para el envío. Ya, pues entonces, dependiendo de esos tipos de variables, son los que vamos a colocar acá para poder llamarlos en el main. Entonces, aquí están las respectivas. Entonces, ahora lo que nos toca hacer es ya irnos a la programación ladder y empezar a colocar cada uno de estos bloques que los podemos hallar de lo que es las instrucciones, el catálogo, bueno, las instrucciones básicas que están aquí. Abrimos esas carpetas dependiendo de lo que vayamos a necesitar. Por ejemplo, el MOOC lo podemos sacar también de una de estas carpetas aquí, la de transferencia, encontraremos el MOOC, o simplemente en este botón de acá colocamos un bloque y le colocamos el nombre. Entonces de aquí ya lo que vamos a hacer es a llamar las respectivas variables que ya las hemos creado. Por ejemplo, aquí en este primer segmento lo que se ha realizado es el proceso de la recepción de los datos de acuerdo a lo que es la frecuencia del convertidor. Entonces esto es para la primera parte del Telegram. Mientras tanto que el segundo, el anterior fue la recepción, entonces aquí lo que se realiza es el proceso del envío de los datos acorde al convertidor de frecuencia. Entonces, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos el tercer segmento, que bueno, ahí se ha incorporado un bloque para lo que es el monitoreo de las velocidades del motor.
Y así procedemos sucesivamente a realizar los datos. Entonces, acá también tenemos otros bloques que hemos creado de acorde a lo que son las salidas analógicas, dependiendo a lo que se realiza con el convertidor del motor. Entonces, así seguimos programando a lo largo de nuestro sistema hasta los datos que van a ser necesarios. Entonces, ahí seguimos viendo que hay otros respectivos y, por ejemplo, acá lo que se está realizando es la normalización de lo que es el set point para dejarlos entre valores que sean como un mínimo de menos 150 RPM por minutos hasta un máximo de más 50. Entonces, ahí lo que se hace es hacer un seteo, por eso se los normaliza de real hasta real. Entonces, acá también vemos en estos otros bloques de funciones lo que se ha incorporado aquí también, pues se ha realizado el escalamiento de dichas variables para lo que son el 27.648, que vendría a ser la resolución de cada uno de estos. Y acá también, acá abajo se ha colocado el bloque MUR precisamente para lo que es la velocidad del set point, que como ya lo declaramos anteriormente, también que fue entre menos 50 y más 50, acá también se van a manipular esas velocidades de las variables con los mismos datos. Entonces ya, pues de ahí seguimos también realizando los bloques en los otros diferentes bloques de funciones de acorde a lo que vayamos a querer. Acá también se está haciendo otra normalización y la escalación de las frecuencias. Acá en este caso va a ser un mínimo de 1, máximo 1, para lograr la señalización requerida. Entonces, acá también se realiza lo que son las asignaciones, dependiendo de, por ejemplo, si se requiere una velocidad límite, un error máximo, entonces aquí, cuando sea mayor a dicha velocidad puesta, es lo que se va a marcar como el respectivo error. Y así vemos que se han realizado también los demás bloques. Entonces, para el bloque FB que vemos acá, también se ha realizado lo que son las partes de los contadores. Y así vamos a seguir con esto. Por ejemplo, acá se realiza lo que es la parte de la memoria automática, empezando por el start, el stop, poniéndoles el controles para el modo automático, que es precisamente a eso a lo que se refiere. Entonces, dependiendo del valor que se le ha añadido, es mayor o igual a dicho valor, entonces empezará como que todo el proceso. Y bueno, hasta aquí la parte de mi exposición. Ahora va a continuar mi compañero. Aquí tenemos que se procede con la carga del PLC SCP-1500. Esperamos a que se verifiquen todos los parámetros de carga. Hay potencias que ya se ha cargado. Vamos a la puesta de servicio a determinar. Procedemos a cargar el drive G120 con Vegas. Aquí podemos ver la señalización de que todo correcto. Y aquí podemos ver las funciones variables de motores particulares. Tenemos que se logró aprender cómo se pone en funcionamiento un convertidor de frecuencia Synamics G120 con unidad de control CU250S2PN Vector y junto con una CPU 1516F3PNLP Inflación con el software Synamics StarDrive y multi-actor. Y como otra conclusión tenemos que cada convertidor Synamics G120 consta de una Control Unit CU y una Power Module PM. La unidad de control y monitorea el Power Module y el motor conectado. Los Power Modules mantienen rectificadores y convertidores para motores en un rango de potencia de 0.37 kW a 250 kW. Como recomendaciones tenemos que revisar que se tenga instalado el Start Driver con todos los accionamientos, descargar la plantilla de la comunicación de Siemens. Aquí tenemos las referencias utilizadas. Gracias.